Mi madre gritó, «Largo de aquí», y toda la familia la apoyó. No lloré. No rogué. A la mañana siguiente, firmé la propiedad de un castillo en una isla privada de $87M. Pagado en su totalidad, y me fui sin decir ni un solo adiós. Mi nombre es Jene Parker. Tenía 34 años cuando mi madre convirtió mi cena de cumpleaños en una ejecución pública. No con un cuchillo, no con sangre, sino con un bolígrafo de plata. Una carpeta sellada y una frase que me mostró exactamente cuánto valía para la gente sentada alrededor de esa mesa. Fírmalo, Jene. Esta noche. La sala quedó en silencio tan rápido que pude oír el hielo crujir dentro del vaso de alguien. Miré el documento que tenía delante. Era grueso. Legal y ya estaba marcado con pequeñas pestañas amarillas donde se suponía que debía ir mi firma. No me habían permitido leerlo. No me habían permitido hacer preguntas. Simplemente se esperaba que obedeciera, sonriera y pretendiera que esto era amor. ¿Qué es? Pregunté. El rostro de mi madre no se movió, pero su voz bajó lo suficiente como para cortar. Protege a la familia. Fue entonces cuando supe que no me protegía a mí. Alcancé la primera página, pero ella la cubrió con la palma de su mano. No con la fuerza suficiente para dejar un moratón. Solo la suficiente para humillarme delante de todos. Siempre has sido difícil, dijo ella. Siempre desagradecida, siempre convencida de que eras más lista que el resto de nosotros. Miré alrededor de la mesa, esperando que una sola persona hablara. Nadie lo hizo. Entonces ella se levantó, señaló hacia la puerta principal y gritó, «Largo de aquí». Toda la familia la apoyó. Nadie parpadeó. Nadie me siguió. Y yo no lloré. No rogué. Simplemente recogí mi abrigo. Dejé atrás mi pastel de cumpleaños intacto y salí sabiendo una cosa aterradora. Había elegido esa noche porque pensaba que no tenía a dónde ir. Antes de contarte lo que dijo después y lo que pasó después de que me fui. Dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Me senté en mi coche fuera de las puertas durante exactamente 7 minutos. Lo sé porque vi cómo el reloj del salpicadero cambiaba de las 9:42 a las 9:49 mientras la casa detrás de mí brillaba como si nada hubiera pasado. A través de las ventanas, todavía podía ver formas moviéndose por el comedor. La gente probablemente estaba susurrando. Quizás alguien reía nerviosamente. Quizás alguien ya estaba limpiando el pastel de la mesa, borrándome como una mancha. La antigua Jene habría conducido hasta un hotel y repasado cada insulto hasta el amanecer. La antigua Jene habría escrito un largo mensaje preguntando por qué su propia madre la odiaba tanto. Pero la mujer sentada en ese coche había pasado años preparándose para una noche que nunca había querido creer que llegaría. Yo no estaba en la ruina. No estaba indefensa. Y no era la hija confundida que pensaban que podían acorralar. Durante 11 años, había trabajado como tasadora marítima forense. El tipo de especialista que las compañías de seguros llamaban cuando desaparecían yates. Se quemaban barcos de carga. Se derrumbaban muelles y los multimillonarios mentían sobre el valor de sus activos. Sabía cómo rastrear la propiedad a través de empresas fantasma. Sabía leer contratos escritos para atrapar a la gente. Y 3 meses antes, había vendido mi participación minoritaria en una empresa de software de riesgo marino que había ayudado a construir silenciosamente bajo un nombre de holding diferente. Mi familia pensaba que tenía un pequeño y extraño trabajo de consultoría. No tenían ni idea de que mi pago se había liquidado en una cuenta de Plica 2 días antes de mi cumpleaños. Tampoco tenían ni idea de que el documento que mi madre quería que firmara no era una sorpresa de cumpleaños. Era una emboscada financiera. A las 9:52, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del abogado de cierre de la finca de la isla Ravenvik.
Una isla privada frente a la costa de Men con un castillo de piedra construido por un magnate naviero en la década de 1920. La había visitado 6 semanas antes bajo un perfil de comprador anónimo, en parte como inversión. En parte como un desafío a mí misma. La finca había sido listada en 94 millones. Luego reducida a 87 después de una oferta extranjera fallida. Había negociado duro. Pagado las inspecciones y mantenido el acuerdo en secreto porque quería un lugar en el mundo que nunca hubiera pertenecido a mi madre. El correo electrónico decía: fondos verificados. El vendedor ejecutará la transferencia final a las 8:30 am de mañana. Leí esa frase 3 veces. Luego me reí una vez, no porque fuera divertido, sino porque el momento parecía casi cruel. Mi madre acababa de echarme de una casa donde cada pared me recordaba que no era deseada. A la mañana siguiente, sería dueña de un castillo en una isla, pagado en su totalidad, sin hipoteca. Sin un fideicomiso familiar controlado por ella, sin necesidad de permiso. Esa noche, no conduje a un hotel. Conduje a una pequeña oficina que mantenía cerca del puerto. Abrí un archivador y saqué las copias que había hecho meses antes. Viejos registros de la empresa, el certificado de defunción de mi padre, las declaraciones financieras de mi madre y un sobresellado que el antiguo asistente de mi difunto padre me había enviado por correo con una nota que decía: abre esto solo cuando tu madre te pida que firmes algo. Había tenido demasiado miedo para abrirlo antes. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una única memoria USB. Una fotografía de mi padre sosteniéndome de niña y una línea manuscrita que reconocí de viejas tarjetas de cumpleaños. Yene, si intenta quitarte tu nombre, tu trabajo o tu herencia, no negocies. Haz los números, luego saca la verdad. Esa fue la primera vez que entendí que mi madre no me había echado porque yo no valiera nada. Me echó porque yo era lo último que se interponía entre ella y todo lo que había robado. A la mañana siguiente, llevé el mismo vestido negro de mi cena de cumpleaños al cierre. No me cambié porque quería recordar exactamente a quién pensaban que habían desechado. Ese vestido todavía tenía el leve olor a humo de velas, perfume caro y humillación. Cada vez que miraba las mangas, recordaba el dedo de mi madre señalando hacia la puerta. Cada vez que sentía la tela contra mi piel. Oía el silencio de las personas que me habían visto irme. Pero en lugar de debilitarme, me agudizó. A las 8:17, entré en una sala de conferencias de cristal con vistas al puerto en Portland, Maine. El abogado del vendedor pareció sorprendido cuando di mi nombre. La gente siempre esperaba a alguien mayor, más frío, probablemente un hombre. Cuando había 87 millones de dólares sobre la mesa, no esperaban a una mujer sin séquito. Sin marido a su lado. Sin representante familiar y sin una explicación nerviosa de por qué estaba allí. Coloqué mi identificación sobre la mesa, me senté y firmé cada página lentamente, sin dramatismo. Sin temblar, simplemente con cuidado. De la manera en que había aprendido a firmar informes que podían decidir si una empresa sobrevivía o colapsaba. A las 8:46, llegó la confirmación final de la transferencia. A las 8:51, se registró la escritura. A las 8:54, la finca de la isla Ravenvik se convirtió en mía. El abogado deslizó la carpeta final hacia mí y dijo: «Felicidades, señorita Parker». Por un segundo, la sala se volvió demasiado silenciosa. Había oído mi apellido usado como una advertencia, una marca, una carga, un arma. Esa mañana, por primera vez, sonó como propiedad. El castillo se asentaba sobre una isla de roca negra a 12 minutos en barco desde el continente. Con un muelle privado, una estación meteorológica, 6 cabañas de invitados, un faro. Un cobertizo para botes. Túneles de almacenamiento subterráneos y una residencia principal construida con granito tan oscuro que parecía azul bajo las nubes de tormenta. Era absurdo. Era hermoso. No era una compra de fantasía hecha por desamor. Era una fortaleza,
un activo comercial, un centro de retiros en potencia, y lo más importante, una dirección legal que nadie en mi familia controlaba. Cuando pisé el muelle, el administrador de la finca me estaba esperando. Se llamaba Elías Grant, 61 años, ex guardia costera, ojos tranquilos. Un pesado abrigo de lana y el tipo de postura que le hacía parecer como si incluso las tormentas le pidieran permiso antes de cruzar el agua. Me entregó las llaves con ambas manos. Bienvenida a casa, señorita Parker. Nadie me había dicho esas palabras sin que sonaran como una condición. Casi respondí, pero mi teléfono sonó. Mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego llamó mi hermano mayor, luego mi primo, luego un número privado. Para el mediodía, tenía 32 llamadas perdidas, 11 mensajes de voz y un mensaje de texto de mi madre. Me avergonzaste anoche. Vuelve a casa antes de que esto empeore. ¿No aún estás a salvo? No aún lo siento. ¿Ni siquiera un dónde estás? Vuelve a casa antes de que esto empeore. Le mostré el mensaje a Elías porque necesitaba un testigo para demostrar que no estaba imaginándola crueldad. Lo leyó una vez y luego me devolvió el teléfono. La gente que usa el hogar como una correa odia cuando aprendes a abrir puertas. Esa fue la primera vez que confié en él. Durante los siguientes días, aprendí los ritmos de la isla. El sistema de generadores necesitaba mejoras. El viejo invernadero tenía cristales rotos. El faro no se había utilizado para visitas en años. Las cabañas podrían convertirse en residencias para artistas. Retiros legales o tal vez un programa de verano para mujeres que se reconstruyen después de un abuso financiero. Cada habitación me daba una idea. Cada armario cerrado me hacía preguntarme que había tenido demasiado miedo de abrir en mi propia vida. Pero la paz no llegó limpiamente. Vino en fragmentos entre amenazas. Mi madre comenzó a enviar mensajes a través de parientes, cada uno disfrazado de preocupación. Estás siendo impulsiva. No puedes gestionar una propiedad como esa. Todos están preocupados por tu estado mental. Esas frases no eran aleatorias. Eran lenguaje legal. Estaba construyendo una historia de que yo era inestable. Para la tercera noche, un primo me envió un mensaje de voz diciendo que mi madre estaba considerando opciones porque mi comportamiento se había vuelto alarmante. Lo escuché 2 veces y luego lo reenvié a la bandeja de entrada temporal de mi abogada sin responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que el documento que había intentado obligarme a firmar probablemente le había dado autoridad sobre mis activos. Quizás incluso sobre mis decisiones médicas, quizás incluso sobre las ganancias de mi empresa. La pregunta que me mantuvo despierta no era por qué quería el control. Era cuánto tiempo lo había estado planeando. En la cuarta noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del castillo, Elías llamó a la puerta de la biblioteca y me entregó una carpeta de mantenimiento de los dueños anteriores. Encontré algo detrás de un panel falso en la sala de archivos, dijo. Dentro de la carpeta había un mapa de la propiedad. Pero escondido detrás había una copia de un antiguo registro de visitantes. Un nombre aparecía 3 veces en 7 años. El de mi madre. Ella había estado en la isla Ravenvicantes, mucho antes de que yo la comprara. Mucho antes de que supiera que existía. Y de repente, mi lugar seguro ya no parecía aleatorio. Parecía una trampa que alguien no había logrado cerrar antes de que yo entrara. Miré la firma de mi madre en el registro de visitantes hasta que la tinta pareció moverse. Margaret Whitmore Parker. Su caligrafía era inconfundible. Todo ángulos agudos y presión perfecta, como si incluso el papel debiera temer decepcionarla. La primera visita había sido hace 15 años, 2 meses después de la muerte de mi padre. La segunda, hace 8 años. Aproximadamente cuando me expulsaron de la fundación benéfica de la familia por no encajar en la imagen pública. La tercera visita fue el invierno pasado.
3 semanas antes de que recibiera un misterioso chivatazo anónimo de que la isla Ravenvik podría estar infravalorada. Se me revolvió el estómago. Había pensado que yo había encontrado la isla. Ahora me preguntaba si la isla había sido puesta en mi camino. ¿Era yo la compradora? ¿O alguien me había estado guiando hacia un campo de batalla que mi padre preparó años antes de que yo entendiera la guerra? Elías me ayudó a registrar la sala de archivos. Detrás de viejos libros de contabilidad, llaves oxidadas, baúles de cuero agrietado y mapas de navegación con olor a moho. Encontramos un maletín de documentos de metal cerrado con el nombre de la familia naviera original. La llave estaba pegada con cinta adhesiva debajo de un cajón, casi demasiado obvio. Como si alguien quisiera que la encontrara la persona adecuada. Pero que pasara desapercibida para cualquiera con prisa. Mi madre siempre tenía prisa cuando algo no le pertenecía. Dentro había copias de actas de reuniones, registros de transferencias, fotografías y una carta dirigida a mi padre. La carta era de un hombre llamado Charles Whitfield. Un abogado de sucesiones que había representado a varias antiguas familias de Nueva Inglaterra. Decía que mi padre lo había contratado para crear un fideicomiso independiente para mí. Separado de mi madre. Financiado a través de inversiones marítimas que mi padre había hecho antes de su muerte. El fideicomiso estaba diseñado para liberarse por etapas. Educación a los 21, capital inicial a los 25, acceso total a los 35. O antes si mi madre intentaba reclamar el control legal sobre mí. Yo tenía 34, a un año de distancia. A menos que lo de anoche contara como un intento. Se me cortó la respiración con tanta fuerza que me dolió. Mi padre lo había sabido. Quizás no todo, pero lo suficiente. Lo suficiente como para construir un escudo legal para una hija que ni siquiera sabía que lo necesitaba. Lo suficiente como para crear una trampa para la mujer que pasó años fingiendo ser la viuda afligida. En el maletín de documentos, encontramos algo peor. Copias de actas de juntas falsificadas de la compañía de mi padre. Transferencias de liquidación de seguros. Documentación de beneficiarios alterada y notas manuscritas que vinculaban a mi madre con un patrón de despojo de activos después de su muerte. No solo había sido controladora, había estado robando del patrimonio, de la fundación. Posiblemente de mí. El descubrimiento hizo que la habitación pareciera más pequeña. Todos esos años, ella había llamado a mis preguntas irrespetuosas. Todos esos años había dicho que yo era demasiado desconfiada, demasiado fría. Demasiado independiente. Quizás nunca había sido difícil. Quizás simplemente había estado demasiado cerca de la verdad. Llamé a Nora Whitfield. La nieta del abogado que había escrito la carta y ahora socia en su antiguo bufete. Respondió al segundo timbre. Cuando le dije mi nombre, se quedó en silencio durante varios segundos. Luego dijo, me preguntaba cuándo llamarías. Esas 5 palabras abrieron una puerta que nunca podría volver a cerrar. Nora voló a Maine a la mañana siguiente con 2 banqueros y un contable forense. Extendimos los documentos sobre la larga mesa del comedor del castillo. Parecía una sala de guerra porque lo era. Nora explicó que el fideicomiso de mi padre había sido enterrado bajo capas de cláusulas protectoras después de su repentina muerte en un accidente de navegación. Mi madre había intentado impugnarlo en privado. Fracasó y luego pasó años asegurándose de que yo nunca aprendiera lo suficiente como para activarlo. El contrato en mi cena de cumpleaños fue su atajo final. Si lo hubiera firmado, podría haber argumentado que yo le había asignado voluntariamente mi autoridad financiera a su oficina familiar. No habría necesitado robar el pago de mi empresa. Se lo habría entregado. Esa revelación no me hizo llorar. Me dejó muy quieta. Hay un tipo de ira que grita y hay un tipo que se convierte en matemáticas. La mía se convirtió en matemáticas. Calculamos los fondos desaparecidos. Coincidimos fechas. Revisamos las firmas de la junta.
Comparamos viejos documentos escaneados con los originales guardados en el archivo de la isla. Encontramos donaciones benéficas que habían salido bajo nombres de hospitales infantiles y regresado. A través de facturas de consultoría a empresas vinculadas a los aliados más cercanos de mi madre. Encontramos pagos marcados como preservación del legado que no tenían nada que ver con preservar. Nada excepto su estilo de vida. Encontramos la factura de un investigador privado de hace 8 años con mi nombre. Mi madre no solo había vigilado mi dinero, me había vigilado a mí. Para medianoche, Nora parecía agotada, pero sus ojos brillaban. Jene, dijo. Esto no es solo una mala conducta familiar. Esto es fraude. Miré hacia las ventanas donde el océano se estrellaba contra las rocas de abajo. Durante años, mi madre había entrenado a la familia para verme como dramática, inestable. Desagradecida. Había convertido mis emociones en el problema para que nadie examinara sus acciones. ¿Pero cómo llamas a una hija que deja de pedir amor y empieza a pedir pruebas? ¿Peligrosa? En eso me convertí. Antes de dejar el comedor, Nora apartó una carpeta del resto. Hay algo más, dijo. El archivo del accidente de navegación de tu padre fue solicitado 2 veces después de su muerte. Una por la compañía de seguros, otra por el abogado privado de tu madre. Se me fue el aire de los pulmones. No hice la pregunta en voz alta porque ya sabía que todos en la sala lo estaban pensando. Hasta dónde había llegado mi madre para mantener el control. Y que parte de mi vida se había construido sobre una mentira que ella esperaba que yo heredara en. ¿Silencio? Mi madre hizo su primer movimiento oficial 6 días después de echarme. La petición llegó por mensajero a la isla Ravenvik en un sobre de color crema con mi nombre. Completo escrito en mayúsculas. Incluso el papel parecía lo suficientemente caro como para insultarme. Dentro, sus abogados afirmaban que sufría de una inestabilidad emocional aguda. Que mi compra de una finca insular demostraba un juicio imprudente y que mi familia buscaba la supervisión temporal de mis finanzas para mi protección. Leí la frase 2 veces y sonreí con tanta calma que Nora pareció preocupada. Ella piensa que la isla te hace parecer irracional, dijo Nora. Entonces haremos que la isla tenga sentido, respondí. Esa tarde, no publicamos nada. No despotricamos. No publicamos citas vagas en línea. No le dimos a mi madre la satisfacción de verme defenderme emocionalmente. Construimos una respuesta tan precisa que podría sangrar. Nora presentó pruebas de que la compra de la finca se había planeado semanas antes de la cena de cumpleaños. Respaldada por informes de inspección, memorandos de valoración, confirmaciones bancarias, documentos de planificación fiscal, ingresos operativos proyectados y notas de inversión que mostraban que la isla podría convertirse en una propiedad rentable de retiro y preservación. Mi contable forense produjo un rastro de papel limpio para cada $. Mi médico proporcionó una declaración confirmando que estaba competente. Sana y sin ninguna incapacidad. Un ex socio comercial presentó una declaración describiéndome como metódica, consciente del riesgo y financieramente conservadora hasta el punto de la irritación. Esa línea me hizo reír por primera vez en días. Luego adjuntamos la única cosa que mi madre no sabía que teníamos. El audio de la cena de cumpleaños. No lo había grabado a propósito. Mi teléfono había estado sobre la mesa porque esperaba una llamada del abogado de cierre y mi aplicación de notas de voz había estado abierta por una nota de trabajo de ese mismo día. Capturó todo. Su exigencia, su negativa a dejarme leer el contrato, su grito, el silencio de la familia. El sonido de mi silla deslizándose hacia atrás mientras me iba. Nora lo escuchó una vez, se quitó las gafas y dijo: Esto cambia la temperatura. Pero yo no quería solo una victoria legal. Quería la verdad con testigos. Así que invitamos a la junta de la fundación. A 2 periodistas especializados en fraude de organizaciones sin fines de lucro y a varios miembros
De la familia a una reunión de clarificación privada en una sala de conferencias de un hotel en Boston. La invitación estaba escrita con la suficiente cortesía como para que mi madre no pudiera negarse. Sin parecer culpable. Mi madre llegó vestida de blanco invernal, con perlas en el cuello. Sonriendo como una mujer que asiste a un almuerzo de caridad. Esperaba una hija debilitada. Encontró pantallas de proyector, carpetas, abogados, auditores y a mí de pie al frente de la sala con un traje azul marino. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña a su lado. No me sentí como su hija decepcionante. Me sentí como un testigo llamado por la verdad. Esta reunión está siendo grabada, anunció Nora. La sonrisa de mi madre se tensó. Jene, esto es innecesario, dijo. Los asuntos familiares deben permanecer privados. Ahí estaba, la frase que la gente usa cuando la privacidad significa protección para los culpables. Hice clic en el control remoto. La primera diapositiva mostraba el documento que había intentado hacerme firmar. La segunda mostraba la cláusula que le daba a su oficina familiar autoridad de emergencia sobre mis activos. La tercera mostraba la fecha de pago de mi empresa. Un murmullo recorrió la sala. Mi hermano mayor se movió en su silla. El rostro de mi tía perdió todo color. Luego Nora reprodujo el audio. La voz de mi madre llenó los altavoces. Fírmalo, Jene. Esta noche. Luego, largo de aquí. Nadie se movió. Nadie tosió. Nadie la rescató del sonido de sí misma. Mi hermano miraba la mesa. Mi tía se cubrió la boca. Mi madre me miró con un odio tan puro que casi parecía honesto. ¿Grabaste a tu propia familia?, dijo. La miré y le hice la primera pregunta que importaba. ¿Por qué tenías miedo de que leyera el contrato? No respondió. Así que hice clic en la siguiente diapositiva. Transferencias bancarias, actas falsificadas. Dinero de la fundación desviado a través de acuerdos de consultoría falsos. Formularios de beneficiarios alterados, la factura de un investigador privado con mi nombre. El periodista del fondo se inclinó hacia adelante. Un miembro de la junta susurró. Margaret, ¿qué es esto? Mi madre se levantó tan bruscamente que su silla golpeó la pared. ¿Estos son documentos robados?, espetó. Nora respondió, no. Son registros patrimoniales pertenecientes a fideicomisos y entidades que su oficina no tenía autoridad para alterar. Luego apareció la diapositiva final. Registros de visitantes de la isla Ravenbeek con la firma de mi madre. ¿Sabías sobre el fideicomiso de mi padre?, dije. Mi voz no tembló. Viniste a la isla 3 veces porque aquí es donde se escondía parte del archivo. No me echaste porque te avergonzara. Me echaste porque se te estaba acabando el tiempo. Su máscara se resquebrajó. No del todo, solo lo suficiente para que todos vieran el pánico debajo. Pequeña mocosa desagradecida, susurró. Pero el micrófono de la mesa de conferencias lo captó. La sala escuchó cada palabra. Y ese fue el momento en que el poder cambió. No porque yo gritara más fuerte, no porque la insultara de vuelta, sino porque había aprendido la única cosa que la gente controladora más teme. Una víctima tranquila con pruebas. Mi familia comenzó a entender lo que yo había entendido bajo la lluvia en Ravenbeek. Mi madre no había estado protegiendo a la familia de mí. Se había estado protegiendo a sí misma de la verdad. Al atardecer, la historia ya se movía más rápido de lo que mi madre podía controlar. Un periodista lo llamó una disputa familiar privada con consecuencias financieras públicas. El segundo lo llamó lo que era. Un escándalo de fraude benéfico vinculado a una petición de control financiero contra una hija adulta. La junta de la fundación suspendió a mi madre en espera de una investigación en 24 horas. 2 directores renunciaron antes de que pudieran ser interrogados. Mi hermano, que me había visto ser expulsada sin decir una palabra, me llamó desde un número bloqueado y dijo, Jene, no lo sabía.
Quería creerle. Una parte de mí todavía recordaba cómo me enseñó a andar en bicicleta. Cómo corría a mi lado por el camino de entrada gritando, no mires hacia abajo. Pero otra parte de mí recordaba sus ojos en la mesa de cumpleaños, bajos. Mientras nuestra madre señalaba la puerta. No lo sabías porque no saber era cómodo, dije y colgué. La audiencia judicial sobre la petición de mi madre se convirtió en su primera humillación pública. Sus abogados argumentaron que mi compra era irracional. Nora respondió con informes de valoración que mostraban que la finca insular estaba infravalorada. En casi un 12% debido a la presión de liquidez del vendedor y que mi plan de conversión de las cabañas en un centro de retiro de alta gama generaría ingresos significativos. Luego Nora reprodujo el audio del cumpleaños. El rostro del juez se endureció antes de que terminara la grabación. Mi madre se sentó perfectamente quieta, pero vi sus dedos clavándose en la palma de su mano. Cuando Nora presentó los documentos falsificados, la juez no se pronunció sobre asuntos penales. Pero sí denegó la petición de mi madre de inmediato y remitió varias pruebas para su revisión por parte de la oficina del fiscal general. Esa fue la primera grieta oficial. La segunda llegó 3 días después. Cuando el aliado más cercano de mi madre en la fundación aceptó cooperar. Entregó a los investigadores correos electrónicos, plantillas de facturas y un mensaje de mi madre que decía: Jene nunca debe obtener acceso independiente. Hará preguntas que su padre debería haberse llevado a la tumba. Cuando Nora me mostró esa línea, algo dentro de mí se silenció. Mi padre había muerto en un accidente de navegación. Durante años, acepté ese dolor como una puerta cerrada. Ahora, la puerta tenía una sombra debajo. Le pregunté a Nora si podíamos probar que mi madre tuvo algo que ver con su muerte. Ella fue cautelosa. No con esto. Todavía no. Pero podemos probar que se benefició de las secuelas y ocultó activos patrimoniales. Materiales. Eso tenía que ser suficiente por ahora. Las historias de venganza hacen que la gente piense que la satisfacción viene de gritarle a alguien ¿en la cara? No es así. La verdadera satisfacción es ver a la persona que construyó un trono de mentiras descubrir que cada documento tiene una fecha. Cada transferencia tiene un destino y cada testigo finalmente se cansa de ser utilizado. Mi madre perdió su puesto en la junta. Luego su membresía en el club social fue suspendida. Luego, el ala del hospital que había intentado nombrar en su honor pausó la ceremonia de dedicación. Luego, los bancos congelaron varias cuentas vinculadas a las entidades en disputa. La casa familiar en Newport, la misma casa de la que me había ordenado salir, se convirtió en garantía en una acción de recuperación civil. Me llamó una vez después de eso. Respondí porque quería escuchar cómo sonaba una mujer como ella sin audiencia. Estás destruyendo a esta familia, dijo. Yo estaba en la biblioteca de Ravenbeek, mirando la fotografía de mi padre en el escritorio. No, dije. Estoy documentando quien ya lo hizo. Respiró con fuerza en el teléfono. ¿Crees que esa isla te hace intocable? No, dije, la verdad lo hace. Por una vez, no tuvo respuesta. Su arresto no fue como en las películas. Sin gritos dramáticos. Sin policías arrastrándola por escalones de mármol mientras las cámaras destellaban. Sucedió en silencio a las 7:10 de un martes por la mañana. Cuando los investigadores le presentaron cargos relacionados con fraude electrónico, registros falsificados de organizaciones sin fines de lucro e intento de control ilegal de activos patrimoniales. Las imágenes posteriores la mostraron con gafas de sol, sujetando su abrigo cerrado en la garganta, negándose a mirar a los periodistas. Mi hermano aceptó un acuerdo de culpabilidad por participación menor después de admitir que había firmado documentos que nunca leyó. Mi tía renunció a todas las juntas en las que participaba. Primos que una vez me llamaron inestable comenzaron a enviar disculpas que sonaban a borradores legales. No respondí a la mayoría de ellos. Lo más extraño no fue su traición.
Fue lo rápido que querían el perdón una vez que la lealtad se volvió cara. 6 meses después de que mi madre gritara largo de aquí. Me encontraba en el faro renovado de la isla Ravenvik viendo a 24 mujeres llegar en ferry para él. Primer retiro organizado por el Fondo de Recuperación Independiente Parker. Lo había llamado Parker no por mi madre, ni siquiera del todo por mi padre, sino por la versión de mí misma que había sobrevivido a ese nombre el tiempo suficiente para redefinirlo. El fondo ofrecía educación legal, talleres de alfabetización financiera, planificación de emergencias y habitaciones tranquilas donde las mujeres podían decir en voz alta lo que sus familias les habían enseñado a ocultar. Algunas habían sido controladas por sus cónyuges, otras por sus padres. Otras por hijos adultos que trataban la herencia como un arma. Ninguna de ellas necesitaba un castillo para ser libre. Pero por un fin de semana. Pudieron estar dentro de uno y recordar que las puertas cerradas pueden abrirse. Elías dirigía las operaciones de la isla con la tranquila precisión de un capitán de barco. Nora se quedó como abogada del fondo. Las cabañas se llenaron de maestras, enfermeras, artistas, contables y madres que habían olvidado que se les permitía desear algo para sí mismas. La primera noche, les conté una versión suavizada de mi historia. No porque quisiera compasión, sino porque el silencio es donde la manipulación desarrolla dientes. Les dije que la noche que me echaron, mi familia pensó que la humillación me encogería. En cambio, me clarificó. Les dije que el dinero no me salvó por sí solo. La evidencia me salvó. La preparación me salvó. Una abogada honesta, un testigo firme. Un sobre sin abrir y la decisión de no volver arrastrándome me salvaron. El caso de mi madre continuó durante meses. Finalmente se declaró culpable de varios delitos financieros para evitar un juicio más largo. Perdió la casa de Newport, la mayor parte de su fortuna personal y la identidad pública que había pulido durante 30 años. Las páginas de Sociedad dejaron de llamarla filántropa. Los documentos judiciales la llamaban acusada. Pensé que eso me haría sentir victoriosa cada mañana. No fue así. Algunas mañanas, todavía extrañaba a la madre que desearía que hubiera sido. Extrañaba a una mujer que nunca había existido excepto en mi esperanza. Ese fue el último duelo y quizás el más difícil. Porque cuando alguien cruel finalmente cae, todavía tienes que vivir con el espacio vacío donde debería haber habido amor. Mi hermano vino a la isla una vez después de que todo se calmara. Parecía mayor, más pequeño, menos seguro de que el encanto pudiera salvarlo. Se disculpó sin excusas esta vez. No lo abracé. Tampoco le di un portazo. Le dije que el perdón no era un interruptor que pudiera accionar para que él se sintiera cómodo. Era un camino y no había decidido si a él se le permitía recorrerlo conmigo. Él asintió. Por una vez, aceptó una respuesta que no le servía. Eso se sintió como un progreso. En mi cumpleaños número 35, abrí la porción final del fideicomiso de mi padre. Nora me entregó los documentos en el mismo comedor del castillo donde una vez habíamos extendido las pruebas de los crímenes de mi madre. También había una última carta de él. Era corta. Jene, no puedo elegir tu vida por ti. Solo puedo dejarte herramientas. Confía en tu mente. Protege tu nombre. Construye un lugar seguro. Pero no te conviertas en piedra para sobrevivir a la piedra. Leí esa línea muchas veces. No te conviertas en piedra para sobrevivir a la piedra. Así que no lo hice. Convertí Ravenvik en un lugar con puertas abiertas. Límites cuidadosos y registros que nadie podría reescribir en secreto. Guardé el vestido de cumpleaños en una vitrina de cristal en mi oficina, no porque adore el dolor, sino porque respeto las pruebas. Cada vez que alguien preguntaba por qué una mujer compraría una finca insular de 87 millones de dólares la mañana después de ser echada por su propia madre, les daba primero la respuesta simple, porque podía. Luego les daba la respuesta real. Porque a veces la puerta por la que te echan se convierte en la frontera entre la vida que ellos
controlaban y la vida que nunca podrán volver a tocar. ¿Y si estás escuchando esto atrapado en una mesa donde todos esperan que renuncies a tu voz? Recuerda esto. La familia no se demuestra con sangre, apellidos, fotos de vacaciones o la gente que aplaude cuando alguien poderoso te humilla. La familia se demuestra con protección, con verdad. Con el coraje de estar a tu lado cuando el silencio sería más fácil. Mi madre gritó largo de aquí, porque pensó que el exilio era un castigo. Nunca imaginó que se convertiría en mi herencia.